Buenas tardes, estimados técnicos, productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ariel Jaime, quien nos estará presentando su exponencia sobre manejo integral del ternero desde el nacimiento al destete. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar dudas, sugerencias o cualquier otro tipo de experiencia que puedan tener ustedes desde sus fincas y quisieran compartir con nosotros. Adelante, don Ariel, lo escuchamos. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes todos los participantes presentes en los telecentros. Este tema, como es el manejo integral del ternero desde el nacimiento al destete. El manejo del ternero no inicia cuando recién parido, o sea, cuando la cría tiene un día de nacido. Comienza desde que vamos a seleccionar el vientre o la vaca para ser preñada, ya sea a través de inseminación artificial, transferencia de embriones o monta natural. ¿Por qué tenemos que seleccionarlo? Porque tenemos que considerar o valorar la condición corporal de la vaca para que pueda ser preñada, para que pueda entrar en celo. Porque o sea, la condición corporal de la vaca es calificada en una escala de 1 a 5. Una vaca con una escala de 1.5 es una vaca totalmente flaca, que no va a entrar en celo. Una vaca en escala 2 es una vaca delgada, pues, pero tampoco muy probable que no entre en celo. Pero en muchas fincas se comete el error de inducirles el celo a través de aplicación de hormonas para que estas entren en celo, pues. Pero es un error grandísimo, porque esta vaca va a entrar en celo forzadamente, pero lo más probable es que en esta escala de 1 a 5, de 1.5 a 2, no quede preñada. Entonces la mejor condición corporal para que la vaca quede preñada es 3, que no esté ni muy flaca ni muy gorda, porque si está muy gorda va a haber mucho acúmulo de grasa en la glándula mamaria y esto no va a ser favorable para la producción de leche una vez que ella para. Y también puede haber una absorción del embrión cuando estas se preñan en la primera semana de preñar. Entonces, la condición corporal idónea para que la vaca para es 3. Porque si por casualidad llegara a preñarse una vaca en una condición corporal flaca de 2.5, este ternero puede nacer raquítico, porque la vaca no está preparada este, este, para desarrollar un buen ternero, pues, un buen embrión, un buen feto. Entonces, este ternero lo más probable es que nazca raquítico. Entonces, la condición corporal para que nazca un ternero que no sea raquítico, con buena corpulencia, buen esqueleto, es 3 la condición corporal para que se preñe la vaca. Entonces, de ahí comienza el cuidado del ternero, no al momento de que él nazca. Cuando, cuando le damos un cuidado adecuado al ternero, desde, desde que seleccionamos la vaca para que pueda ser preñada, son muchos los beneficios, ¿no? Y el manejo, con el mismo manejo del ternero. ¿Por qué? Porque las terneras que van a reemplazar a las vacas viejas, el porcentaje de aparición va a ser mayor, el intervalo entre parto y parto va a ser menor, la mortalidad en terneros, la mortalidad en adultos. Por ejemplo, el peso ideal del ternero al destete en una finca
Bueno, que el peso va influenciado por la genética, o sea, la raza del ternero, pues, procedente de los progenitores, padre y madre. El mismo manejo del ternero y la nutrición del ternero y el ambiente. Son tres factores, cuatro factores que van a influir en el peso del ternero. Por ejemplo, en fincas ganaderas que, que se cumplen esto, se llevan a cabo, se toman en cuenta estos cuatro factores, el peso puede oscilar entre 220 y 230 kilos, un peso ideal al destete. Pero en fincas con manejo tradicional, que no hay una buena nutrición, un buen manejo, aunque el ternero esté encastado genéticamente en raza de carne, el peso anda oscilando entre 120 y 130 kilos. O sea, hay una pérdida de 100 kilos cuando el ternero recibe un manejo tradicional. La edad de la vaquilla, el primer parto, es temprano, de 22 a 24 meses. Eso sería lo ideal, pero en lo real, en las fincas con manejo tradicional, es de 42 a 48 meses. La producción de leche, lo ideal en terneras que han sido bien manejadas, después pasan a vaquilla, después pasan a ser paridas, estas pueden dar y si tienen un encaste regular genéticamente para producción de leche, del 10 a 12 litros de leche, pero, pero cuando no hay un buen manejo desde ternera, no esperemos buena producción de leche, de 3 a 4 litros. Le dan los novillos al matadero. Les voy a explicar brevemente por qué hay atraso en muchos de estos factores productivos y reproductivos. Por ejemplo, el ternero recién nacido debe consumir del 7 al 10% de su peso vivo. Si el ternero nació pesando 30 kilos, consumir 3 litros de leche diario. Por lo menos por un periodo de 2 meses, de 2 a 3 meses, con máximo pues 2 meses. Pero en lo real, en la finca con un manejo tradicional, la vaca da, por ejemplo, 4 litros de leche. Se le dejan 250 cc al ternero y 375 ml o cc son destinados a la venta. Entonces el ternero pierde averaje o se atrasan en el crecimiento y desarrollo. Entonces por eso es que este ternero sale pesando entre 120 y 130 kilos en fincas con manejo tradicional. Pero si este ternero le diéramos por lo menos la mitad de lo que produce o el 7% de su peso vivo en leche, no tendríamos este peso a su destete. Le da los novillos al matadero por esa misma razón. Como se castigan desde terneritos con el consumo de leche, entonces ellos se alarga la edad para matadero, porque se incorporan al desarrollo con un peso muy bajo, ¿no? De 120 a 130 kilos. Entonces pasan más tiempo para alcanzar de los 380 a 400 kilos, que es ideal para el matadero. Tenemos diferentes tipos de destete. Aquí, en la mayoría de las fincas de Nicaragua, que tienen un objetivo de doble propósito, producir leche y carne, la carne con la venta de de los terneros al destete, y otros productores que se encargan de desarrollarlo y venderlos al matadero. Pero ahí el pequeño productor y el mediano casi por lo general los vende al destete. Entonces tenemos el destete tradicional, que dura de 6 a 8 meses, ¿no? El contacto del ternero con la madre se desteta a los 6 a 8 meses. Aquí la vaca se atrasa mucho en lo que es la parte reproductiva, porque tarda más en encelarse.
su condición corporal no es tan buena, pues. Tenemos el destete anticipado, que es antes es de 4 o 5 meses. El entabillado, el entabillado de 60 a 90 días. El entabillado se llama porque acá tenemos una imagen de un ternero con una tabilla en el tabique nasal para impedir que el ternero mame. Pues esto se hace de 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas pasa el ternero con este entabillado para evitar que mame. El precoz, desde el precoz a los 60 días, el hiperprecoz a los 30 a 45 días, y el destete que se da, podría ser un destete rápido o acelerado. Este es un destete que se da en un periodo de 8 a 12 horas. Se da en las lecherías altamente tecnificadas, donde hay una producción de leche de alta producción en las vacas, de 30 a 40 litros de leche. El ternero, el objetivo de este destete es que el ternero logre consumir el calostro, que en un periodo de 12 horas es cuando, desde que nace el ternero, desde que pare la vaca hasta las 12 horas, este calostro tiene propiedades propiedades que van a inmunizar al ternero, altas en proteínas. Este tipo de destete en las lecherías, con alta tecnificación, pero después el ternero queda consumiendo una porción de leche del 7 al 10% de su peso, pero este ternero se acostumbra a consumir pienso de forraje, puede ser heno de buena calidad, pastos picados de buena calidad, con el objetivo de que el ternero desarrolle el rumen. Y este ternero a los 15 días que él nace ya se le comienza a dar pienso, su porción de concentrado, sus 150, va a ir gradual, sus 150 o 200 gramos de concentrado, de acuerdo a la edad, pues va a ir consumiendo más y va a ir desarrollando mejor el compartimento del rumen para que sea más eficiente la degradabilidad de la fibra en el rumen de parte por los forrajes, de los forrajes. Tenemos prácticas de manejo, digamos, prácticas de manejo que van a estar en sintonía con los indicadores productivos y reproductivos del ternero, que va al desarrollo, después al engorde, de la ternera que va al desarrollo, que es la que va a reemplazar a la vaca vieja. Pero para que este ternero evitemos que se muera o que se atrase en su desarrollo, tenemos que involucrar diversas prácticas de manejo como él. Tenemos que tener un registro de cada ternero para ver cuánto él gana de peso diario. Estimular la respiración del ternero previo al nacimiento. Hay veces la vaca, hay vacas que no hacen, que no lo lamen, entonces él queda con muchas mucosidades de líquido amniótico en las fosas nasales. Entonces tenemos que estimularla metiéndole un palito fino en la nariz y sacándole esas mucosidades de las fosas nasales para que él respire. Tenemos que cortarle. A veces la vaca es la parturienta y la que atiende su parto al mismo tiempo, ¿no? Se autoatiende su parto. Pero a veces esta vaca le corta largo el cordón umbilical al ternero y es un medio, es una ventana de infección para que se nos enferme el ternero.
con poliartritis, onfalitis y neumonía. Estas enfermedades son clásicas en los terneros que no se les desinfecta, que no se les cubre el ombligo. Para esto hay que cortar el ombligo a unos 4 dedos de la base, de la parte ventral, hacerle una ligadura con un hilito, con un mecatito, y desinfectarlo por lo menos unos 3 o 4 días con yodo al 7% para evitar que le dé neumonía, que se le inflamen las articulaciones o que se le inflame el ombligo. El suministro del calostro entre los 15 a 30 minutos por 12 horas para mejorar el sistema inmune del ternero. Vacunarlos a los 3 meses contra la septicemia hemorrágica, Pausterella multocida y pierna negra. Estas dos vacunas tienen que recibir los terneros a los 3 meses de edad. La alimentación, tenemos que, para no atrasar los terneros en ganancia de peso, estos deberán de consumir del 7 al 10% de su peso vivo, más una porción de concentrado, más una porción de heno de buena calidad o pastos verdes picados. Después de los 15 días, inducirlos a consumir renos forraje que sean de buena calidad. Con el objetivo de desarrollar el rumen para que ellos tengan capacidad de degradar la fibra, de digerir la fibra eficientemente. Tenemos que hacer un plan de vitaminación y mineralización de los terneros, monitoreo de los ectoparásitos y endoparásitos a través de 2 medios o 2 formas, a través de la observación clínica, cuando miramos que hay terneros que están pachones, que están tosigosos, el pelo áspero, levantamos la mucosa del ojo y está un poco pálida o blanca, entonces son signos clínicos que nos indican que hay que parasitar los terneros. Y los terneros debemos desparasitar contra los parásitos internos por lo menos cada 3 meses, porque estos se infectan más que los adultos, o sea, que las vacas borras, las novillas. Y tenemos la otra forma de darnos cuenta que si un ternero tiene alta carga parasitaria o qué tipo de género de parásitos tiene a través del laboratorio, ¿no? Extraemos muestras de ese, un 20% si se ordeñan 10 vacas, se agarran al azar 2 terneros, que es el 20%, y esa muestra se lleva previamente identificada en un termo, en una bolsita plástica, con el nombre de la finca, el nombre del productor, el nombre del ternero, la fecha en que se tomó la muestra, y ya se envía al laboratorio para obtener un diagnóstico más preciso de cómo anda la carga parasitaria en los terneros, y qué tipo de parásitos son los que están afectando a los terneros. Y la incorporación al sistema de trazabilidad bovina, pues. Hay que incorporarlos al sistema de trazabilidad bovina para que haya un control sobre ellos y sobre el mismo manejo de ellos. Está inmerso, este factor, que es el factor ambiente. Cuando los terneros están recién nacidos, si no los protegemos de la lluvia, de las corrientes frías, de la humedad, del calor, ellos se estresan y son susceptibles a enfermedades respiratorias como neumonía. Entonces tenemos que protegerlos de factores adversos como la humedad, corrientes de aire frío, el estrés calórico, a través de galeritas o de jaulas como las que están acá en la parte derecha, para protegerlos de los factores adversos climáticos. Tenemos que separar los terneros por raza
edad y sexo, cuando estos alcanzan los 6 meses, cuando máximo. ¿Con qué objetivo? Para evitar competencia por espacio, alimento y agua, y evitar que se golpeen pues, los terneros. Aquí tenemos la comparación de terneros de dos fincas, unos, los que están a la izquierda de color colorado, que recibieron el calostro debidamente durante las primeras 12 horas y su consumo de leche al 7%. Tenemos estos terneritos negros que consumieron calostro, pero no de buena calidad y recibieron un suministro bajo de leche. Por decir así, en una finca se les deja media teta o una teta, pero hay que ver cuánto den esa teta la vaca, porque hay vacas que dan 4 litros de leche, de ese castigó al ternero y se le dio 250 ml o 300 ml, cuando máximo los terneros en las fincas con manejo tradicional consumen 500 ml, que no es suficiente pues para que estos terneros se desarrollen y ganen peso a diario. Aquí tenemos imágenes de lo que es el sistema digestivo en los terneros lactantes hasta los 4 meses de edad. Por lo general, el ternero lactante, el omazo es el de mayor espacio en los terneros recién nacidos, pero cuando le damos, después de los 15 días de nacido, su porción de leche, su porción de heno y su porción de concentrado, entonces más rápido van a desarrollar el rumen, ocupando hasta un 60% de lo que es los 4 compartimentos del sistema digestivo, como es el rumen, abomazo, omazo y retículo. Pero cuando no le damos esta alimentación adecuada al ternero, el rumen dilata más tiempo en desarrollarse. Y por lo consiguiente, ellos no tienen mucha capacidad para digerir la fibra de los forrajes. Ya cuando tienen más de 4 meses y los acostumbramos a consumir fibra después de los 15 días de nacido, su porción de concentrado y su porción de leche, este espacio o porcentaje de espacio es revertido, pues el rumen tiende a ocupar el 60%, pues el abomazo. En las fincas con manejo tradicional, cuando son poquitos los terneros, o aunque sean varios los terneros, hay veces el ternero lo persogan o lo amarran recién nacido, incluso hasta los 15 días. El ternero, después que hacen el aparto o el amamanto a mediodía, a las 11, a las 12 del día, este ternero lo amarran o los encorralan. Este ternero aquí no tiene acceso a agua, no tiene acceso a suministros de forraje, entonces es ahí donde el ternero pierde averaje en su desarrollo, en su crecimiento y desarrollo. Por eso es que es el largo periodo que las vaquillas llegan a alcanzar su primer celo, porque se están atrasando con este sistema de manejo su crecimiento y desarrollo, porque no están recibiendo su porción de concentrado, su porción de forraje, y por consiguiente la leche que reciben es poca después del ordeño, pues, le dejan muy poca leche
destinada para el ternero. Entonces, por esos tres factores en la nutrición, que es parte del manejo también del ternero, se atrasa en su crecimiento y desarrollo. En cuanto a la infraestructura, disponibilidad de agua, alimentos, suplementos, sales minerales, estos tienen que ser lo que es agua, alimentos, suplementos, sales minerales, ad libitum. Después del aparto, la infraestructura no necesariamente tiene que ser con materiales que dependan de una ferretería, digamos, de techos de metálicos, sino que con plástico lo podemos hacer, aunque no sea con pilares de concreto, la galera, sino que con recursos locales de la finca. Solo es comprar un plástico negro para protegerlos del sol y de la lluvia, para evitar que estos se enfermen de neumonía y se estresen también por el calor. La nutrición de los terneros va a depender de algunos parámetros, pues, de la edad y del peso. Así va a ser el consumo de materia seca, el consumo de forraje verde. Digamos, a los 5 meses, cuando los terneros tienen un peso de 150 kilos, estos deben de consumir el 3% del 3% de materia seca, que equivale a 4.5 de materia seca. Cuando tienen 8 meses, con un peso de 232 kilos, pero esto siempre y cuando le dejemos, respetemos el 7 o el 10% de consumo de leche, por lo menos hasta los 3 meses. Ellos van a tener capacidad de consumir del 5.7 kilogramos de materia seca. Así irá aumentando pues gradualmente el consumo de materia seca y el consumo de forraje verde, según el peso y la edad del ternero. Y lo que no debe faltar también son una ración que ofrezca el requerimiento proteico según la edad del ternero, el requerimiento de minerales según la edad del ternero, y vitamina también, vitamina A, D, complejo B, antes de que sean rumiantes, por eso están en capacidad de sintetizar vitamina del complejo B. Entonces, de acuerdo al peso corporal, así va a ser el consumo en materia seca, proteína cruda, el requerimiento de proteína cruda. Por ejemplo, un ternero de 3 a 6 meses, con un peso de 200 kilos, va a consumir 5% de materia seca, 16% de proteína, pero ya en una vaquilla de 13 a 24 meses de edad, que ya tiene un peso de 450 kilos, el requerimiento o la demanda de proteína va a ser más baja, ¿eh? Va a ser del 12%, que esto lo podemos satisfacer con un pasto de buena calidad, con mombasa a los 45 días, con un pasto mulato, con un híbrido mulato 2, perfectamente podríamos satisfacer o suministrar este 12% a través de la pastura de buena calidad. Ya cuando estas vaquillas antes del parto, ya la exigencia en proteína tiene que ser un poquito mayor, del 15%, porque necesitamos un desarrollo del esqueleto del ternero, ¿no? El consumo de fibra, el porcentaje de fibra en los pastos,
es menor pues en los terneros porque no están en capacidad de, de degradar, de digerir esta fibra. Aunque no es el mero animal que se va a encargar de la degradabilidad de la fibra, sino que son los millones de bacterias, protozoos que se encuentran en el rumen del animal, que son los que se van a encargar de mullir o degradar la fibra de los forrajes. Pero a medida que ellos están preparados, su sistema digestivo está mejor desarrollado, pueden consumir alimentos más fibrosos, hasta un 35% de fibra terrestre negra en los forrajes. Lo que es grasa, calcio, fósforo, magnesio, potasio, todos estos minerales los va a demandar en mayor cantidad en los terneros, pero a medida que en los terneros y cuando la vaca está preñada, debemos de ser más cuidadosos con, con el suministro, con los minerales y vitaminas que requiere el animal según la categoría. El consumo de concentrado va a depender también del, del, del peso vivo, de la edad del ternero o de la categoría pues, de ganado que tengamos. Por ejemplo, terneros con 60 a 180 kilogramos de peso, con una edad mayor de 4 meses, cuando son bien manejados en una finca, pueden consumir de medio kilo a 1 kilo de concentrado. Cuando tienen 7 meses con un peso de 181 a 250 kilos, de 1 a 1.5 kilogramos de concentrado. Novillos y vaquillas ya con un peso de 251 a 350 kilos van a consumir de 1.5 a 3 kilogramos de concentrado. Y para todos de engorde y vacas horras van a consumir con un peso mayor de 350 kilogramos, 4 kilogramos de concentrado. El consumo, pues, requerimiento de concentrado va a ser de acuerdo al peso, a la edad, a la producción de leche, en el caso de vacas que tienen producción de leche. En cuanto al manejo del ternero, esta ha sido mi presentación. Gracias por haber escuchado este tema tan importante, en lo que de aquí depende pues, la base para tener éxito en las futuras vacas que van a reemplazar a las vacas viejas y para los animales que son destinados al desarrollo y engorde para ser conducidos a matanzas pues, o al matadero. De aquí depende el éxito pues, de la ganadería, del cuidado y manejo que le demos al ternero, desde que vamos a seleccionar la vaca con una categoría 3 para ser peñada hasta el destete. Muchas gracias.